No sé por qué me salvó la vida. Quizá en esos últimos momentos él amó la vida con más intensidad que nunca. No solo su vida, la de cualquiera, mi vida. Y lo único que quería era las mismas respuestas que el resto de nosotros. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda? Todo lo que podía hacer era quedarme allí y verlo morir. Ramón Nogueras, no son tus recuerdos, son de otro. No son tus recuerdos, son los de otra persona. Con una sola frase, Rick Deckard, el cazador de replicantes, se carga completamente a Rachel, porque le desvela que después de todo ella es un androide. Sus recuerdos no son suyos, son los de la sobrina de Don Tyrell, el tío que la ha fabricado. En la película, los recuerdos de Rachel son implantados mediante unos chips de memoria y una serie de justificaciones propias de la ciencia ficción. No es la primera ni la última vez, está en Motoko Kusanagi, en Ghost in the Shell, que un personaje descubre que sus recuerdos no son suyos. Y es aterrador, porque nuestros recuerdos son lo que somos. Si mis recuerdos son mentiras, si mi vida es mentira, ¿qué hay de mí? ¿Quién soy yo? Y la pregunta que nos hacemos cuando vemos estas cosas ¿es posible? Nuestros recuerdos son nuestros, nadie puede acceder a ellos. Nosotros no podemos acceder a los recuerdos de otros. Es una barrera entre nosotros y el mundo. ¿Es posible crear recuerdos falsos en otras personas? ¿Es posible que nuestra memoria nos traicione? En esta breve charla yo quiero demostraros que es perfectamente fácil, factible y posible crear recuerdos falsos sin implantes, sin androides, sin cibertecnología, ni pollas en vinagre. Para empezar tenemos que definir qué es un recuerdo y vamos a referirnos a Daniel Schachter, uno de los psicólogos que más en profundidad han estudiado el aspecto de la memoria, para dividir los recuerdos en dos componentes. Uno es el indicio o conjunto de indicios que son las claves del contexto que activan el recuerdo. Un lugar, un olor, un sonido. El engrama, por el otro lado, es el contenido propiamente asociado al recuerdo. Cuando yo recuerdo el nacimiento de mi hija, que está ahí, todas las vivencias que rodean esa escena del engrama, los indicios que la disparen pueden ser muchos. Puede haber errores tanto en la recuperación del indicio como en la recuperación del engrama. El primer caso que os presento es el de Donald Thompson, un psicólogo australiano que un día vuelve a su casa y descubre que la policía lo está esperando porque una mujer lo ha acusado de violarla. Donald Thompson se queda todo loco porque la mujer es una mujer con la que no ha tenido jamás contacto en su vida, pero afortunadamente para Donald Thompson se establece enseguida que él es inocente, porque lo que ocurrió es que mientras esta chica estaba siendo agredida y estaba siendo violada, él estaba en televisión. Irónicamente estaba hablando en directo sobre recuerdos falsos. ¿Qué es lo que había pasado? Hasta unos pocos minutos antes de la agresión, esta chica había estado viendo el programa de Thompson. Cuando fue agredida, cuando al tiempo se le pidió que identificara a su violador, se produjo un fallo de atribución de indicio. Esto es, ella mezcló el indicio, la cara del agresor, de forma que acabó atribuyendo a Thompson la autoría del delito. Afortunadamente, como era muy fácil probar que Thompson no estaba allí, pues Thompson quedó exonerado y también afortunadamente al tipo lo pillaron. Pero fijaros, a veces confundimos nuestros recuerdos y creamos recuerdos falsos porque trabucamos los indicios, confundimos un indicio por otro. Tu cara me suena, pero no sé de qué. Sin embargo, los engramas también son manipulables. Es más, quiero presentaros a una de mis heroínas en el campo de la psicología, Elizabeth Loftus, que es una psicóloga que ha dedicado su vida, jugándose la carrera en más de un aspecto, a estudiar la validez de los testigos visuales. Básicamente, los testigos visuales son en general tan inútiles como la entrepierna del novio de la Barbie, que tiene un codo ahí en medio. No sé si alguna vez le habéis quitado los pantalones a un Ken o a una Barbie, pero ahí básicamente lo que tienen es un codo. Loftus lleva desde los años 70 estudiando la memoria y descubriendo lo tremendamente fácil que es crear recuerdos falsos. Solo hacen falta a veces una mera sugerencia verbal. Por ejemplo, fijaros en esta escena. Esta es del primer experimento. Un coche rojo va a pasar por un cruce. Remarco que os tenéis que fijar en el color del coche y en la señal de stop que hay ahí. Unos segundos después, en el vídeo que se muestra a los sujetos experimentales, un peatón es atropellado por el coche. Loftus demostró que bastaba con preguntar de una determinada manera, por ejemplo, después de atropellar al peatón, ¿qué es lo que hizo el coche verde? Para que la gente recordara el coche verde. ¿Pero de qué color es el coche? ¿Qué hizo el coche después de saltarse el ceda el paso? ¿Qué ceda el paso? Pero la gente recordaba un ceda el paso. Horas después recordaba un ceda el paso y pasado tiempo seguían recordando un ceda el paso. El equipo de Loftus ha replicado este experimento decenas de veces y ha conseguido que la gente modifique sus recuerdos con sencillas instrucciones. Pero, sin embargo, nosotros nos lo hacemos también a nosotros mismos. Por ejemplo, en un experimento clásico, en los años 70, se preguntó a los sujetos una serie de preguntas acerca de posturas políticas, a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de la homosexualidad, impuestos, lo que sea.
La gente respondió de acuerdo con sus creencias políticas. 10 años después, cogieron a las personas y les volvieron a preguntar lo mismo. Muchas de estas personas habían cambiado de idea, habían ido modificando sus posturas. Pero la madre del cordero está en qué es lo que pasó cuando se le preguntó a la gente por sus ideas de 10 años antes. Oye, ¿y tú en los años 70 cómo pensabas acerca de esto? ¿Y sabéis qué pasó? Que casi todo el mundo recordaba pensar de forma parecida a como piensa ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces modificamos nuestros recuerdos para mantener una ilusión de consistencia, que es lo que dice esta cita de Stephen King. Sobre todo, ser consistente. Nos gusta pensar que siempre hemos sido como somos. No nos gusta pensar que nos hemos equivocado. No nos gusta pensar que hemos cambiado de idea. Sin embargo, muchas veces ese afán de consistencia nos lleva a equivocarnos y a reescribir nuestros recuerdos de forma que acabamos creyendo que somos quienes no somos. Porque cada vez que accedemos a un recuerdo, ese recuerdo se modifica. Nosotros no reproducimos un recuerdo como una grabadora. Nosotros reconstruimos un recuerdo y cada vez pintamos un cuadro distinto. Pero hay más. Como os decía, Elizabeth Loftus ha convencido a pacientes o sujetos experimentales, si lo preferimos así, de que una vez estuvieron en una tienda y tuvieron que salir corriendo porque alguien activó los extintores de emergencia y empezó a mojarse todo. Ha convencido a gente de que han estado ingresados en el hospital por una otitis que se complicó con una fiebre y pasaron una noche llenos de antibióticos cuando nunca habían estado en el hospital. Ha convencido a gente de que han tirado una ponchera encima de los padres de una novia en una boda en la que no han estado. Ha convencido a la gente de que han tenido un accidente de coche una vez que soltaron el freno de mano del coche y el coche se fue para atrás y le pegó a otro coche en la cara. Todo esto con simples sugestiones verbales, formulando preguntas acerca de la escena de una manera determinada. Ni chips, ni androides, ni realidad virtual, ni hostias. Contarte la película de una forma ligeramente diferente. Da miedo, ¿verdad? Hay más. En este experimento clásico, Kimberly Wade pidió a los participantes que observaran una foto de su infancia. Sin que los sujetos lo supieran, un familiar había traído 3 fotos verdaderas y los investigadores crearon una foto falsa, en la que el sujeto está en un globo de aire caliente con su padre. En la primera ronda de entrevista, 1/3 de los pacientes ya contaron la historia del viaje en globo como si lo hubieran vivido. En la tercera entrevista, 4 semanas después, el 50% de los participantes recordaban el viaje en globo que nunca había existido. La idea de las memorias reprimidas en casos de trauma, como todas las ideas de mierda de la psicología, viene de Sigmund Freud. La idea de que en el caso de los traumas, las personas enterramos el recuerdo, cuando es justo lo contrario. En caso de trauma no podemos dejar de pensar en el recuerdo. Y esto toma tintes chungos cuando en los 80 y en los 90 se desencadena una ola de acusaciones en las que personas que nunca han tenido el menor problema de repente empiezan a recordar haber sido violadas, abusadas sexualmente, muchas veces en rituales satánicos y de las formas más bizarras que os podáis imaginar, que no voy a contar porque están mis niñas delante, por sus padres o por gente cercana a ellos. ¿Qué tenían en común todos estos casos? Todas estas personas habían ido a terapia con psicoterapeutas y hipnotizadores. El caso más macabro, el de Paul Ingram, al que convencieron de que había violado a sus hijas y a su hijo numerosas veces a lo largo de 14 años. Imaginaos que os convencen de que, y que recordáis que habéis violado a vuestras hijas. De hecho, se desveló que eran falsos cuando William Ofshe, este psicólogo social, demostró que había convencido a Paul Ingram de que había obligado a su hijo a cometer incesto con su hija menor. Cosa que, por supuesto, tanto el hijo como la hija nunca habían denunciado, aunque habían denunciado otro tipo de abusos inducidos por sus propios terapeutas y que nunca había pasado. Ofshe fue al tribunal y dijo, ven ustedes, este paciente está ahora confesando un crimen que me he inventado yo, aunque el paciente afirma que lo recuerda y el paciente describe la escena con detalle. Este paciente no debería estar en la cárcel. Probablemente todos los recuerdos que manifiesta sobre el abuso sexual son falsos. En muchos casos esto se solucionó positivamente. Sin embargo, en el caso de Paul Ingram, el testimonio de Ofshe no fue suficiente. Y a día de hoy, Paul Ingram sigue en la cárcel por un conjunto de violaciones que incluyen todo tipo de perversiones que seguramente jamás cometió. Pensamos que nuestra memoria es fiel y que es un registro veraz de nuestras vidas. Pero cuando alguien me dice, yo sé lo que vi, mi primera tentación es, tú sabes una polla gorda. Tú recuerdas una historia que te has contado que está al servicio de aquello que tú quieres creer, basado en una percepción parcial e inexacta de unos acontecimientos que se modifican cada vez que tú accedes a ellos. Así que, por favor, de mi parte, atesorad vuestros recuerdos. Cuidadlos, mimadlos, llevad un diario, haced fotos, grabad vídeos. Eso es una buena idea porque mienten bastante menos. No os viciéis Instagram, pero tened siempre presente que cuando se trata de vuestros recuerdos,
A lo mejor no son vuestros recuerdos. A lo mejor son los de otra persona. Va por ti, mamá.